El gran año platónico se ha quedado impregnado en la historia de las civilizaciones antiguas hasta nuestros días. En este video estudiaremos las tres eras más recientes incluyendo la actual y hablaremos de la era a la cual estamos comenzando a entrar, la era de Tauro. En esta era podemos ubicar a la civilización egipcia, donde se le rendía el culto al toro sagrado Apis, dios de la fertilidad, y posteriormente funerario, también conocido como la encarnación de Tay, más tarde de Osiris. Y el conocido dios Moloch, un dios de los fenicios, cartagineses y sirios, al cual ofrecían sacrificios para ser liberados del pecado. En otras culturas, Marduk es el toro de Utu y la montura del dios hinduista Shiva es Nandi, el toro. El principal aporte de la era de Tauro al entendimiento humano fue el concepto de la vida después de la muerte y la resurrección, dándole un empuje al pensamiento humano, viendo la muerte como un regalo para las personas que obran bien y un castigo para las personas que obran mal, haciendo que las personas actuaran con la idea de buscar el bien, aunque la idea del bien era un concepto meramente subjetivo. Existen muchas otras referencias sobre los dioses toro de esta era, los cuales omitiré para poder hacer lo más resumido posible este video. La era de Aries. El inicio de la era de Aries la podemos ubicar como referencia más notable el surgimiento de la nación hebrea, la cual tomó a un dios único y lo reservó para la gente hebrea. De igual manera se introduce un concepto objetivo de las cosas que deben ser buenas y las que deben ser malas, creando leyes que hagan más llevable las relaciones entre su pueblo. La religión hebrea entró en conflicto con el culto a Moloch, cambiando los sacrificios de niños por sacrificios de corderos para la redención de los pecados del pueblo. Las clásicas trompetas de shofar fabricado con el cuerno de un animal puro, limpio, como el carnero, cabra. De igual manera podemos ubicar al dios Mitra de la religión persa, que está representado con el dios del sol Mitra asesinando a un toro, representando el final de la era de Tauro, paralelo al judaísmo y la destrucción del toro de oro por parte del guía principal Moisés en el pueblo judío. El principal aporte de la era de Aries fue el concepto de un solo dios en un mundo donde existían infinidad de dioses. Esto le dio gran poder y privilegios al pueblo judío, ya que se reservaban el culto a este dios, un dios con exclusividad al pueblo hebreo. La era de Piscis actual. Esta era abarca aproximadamente 2670 años, da inicio con la religión cristiana, cuando la estrella de Belemo polar se alinea con el polo sur. Comúnmente esta constelación es representada con un pez y su principal referencia es Jesús el Cordero de Dios, que representa el final de la era del cordero o cabra mediante su sacrificio. La era de Piscis introduce una nueva ideología más tolerante hacia otras culturas y formas de pensamiento, estableciendo una religión universal, estandarizando el concepto de un Dios único, siendo el mismo Dios adorado por los judíos, y de igual manera en esta era se reforman gran parte de las leyes judías que eran inflexibles con la naturaleza humana. En la era de Piscis Jesús introduce a través de su sacrificio, representando por su origen hebreo, la muerte de la era de Aries, y de todos los privilegios exclusivos de los judíos, abriendo el culto a este Dios para cualquier persona sin importar su raza, idioma o estrato social, creando un estándar para la humanidad el cual nos evitó principalmente enfrentamientos ideológicos por cuestiones religiosas, al limitar el número de dioses a uno solo. Los peces se atrapan, esta ideología es de expansión hacia cualquier persona, como un pescador sale a atrapar peces. Esta era es una era de expansión ideológica en el mar de la humanidad. Esta expansión ayudó de igual manera al pensamiento humano al hacer que la letra escrita se divulgue por todo el mundo, siendo de uso común para cualquier persona, lo que les ayudaba a enviar información, almacenarla y aprender sobre temas diversos. Cabe mencionar que antes de comenzar a difundir su mensaje Jesús se va a Egipto a estudiar y prepararse, como menciona la Biblia. El inicio de la era de Acuario. Esta era durará aproximadamente 1710 años, y se compone de la siguiente manera: la era de Piscis se representa por un pez, y Acuario es la era del agua. Piscis nos capacita a nadar en el mar de la era de Acuario, la cual es una era próxima. La era de Piscis llega a su fin, el fin de una ideología y el comienzo de otra.
La ideología que representa esta era es de un pensamiento más crítico y profundo, el inicio de la era de la ciencia y tecnología, los preceptos introducidos en la era de Piscis que se pueden resumir como la tolerancia hacia las demás culturas y hacia la humanidad misma, hará que la humanidad se una más y más, olvidando todo tipo de diferencias y conflictos entre los pueblos, dando inicio a una era donde se busca un bien común para la humanidad.